Hay dos tipos principales de adquisición de evidencia en red. La primera es la adquisición de evidencia pasiva. Esta práctica consiste en recolectar información de la red sin emitir datos en la capa 2 al 7 del modelo OSI. Generalmente son las técnicas que vamos a utilizar en la primera sección de este módulo. Y la segunda es la adquisición de evidencia activa. Es cuando recolectamos evidencia interactuando directamente con las estaciones de una red. Es decir, cuando instalamos un sniffer dentro de un sistema. Generalmente el inconveniente que tiene esto es pues que estamos manipulando el sistema que puede estar comprometido, pero en algunos casos hay que hacerlo cuando no tenemos forma de hacerlo de forma pasiva. Lo ideal es que dentro de la preparación de la organización nosotros implementemos los procesos y tecnologías necesarias para evitar ir a adquisición de evidencia activa, que casi siempre sea pasiva. Entonces, hay varias formas de hacer capturas de tráfico. Cuando hablamos de captura de tráfico, es básicamente poder acceder al cable. Es como si estuviéramos usando el cable Ethernet que lleva la comunicación para poder escuchar qué es todo lo que está pasando por ahí y poder analizarlo. Entonces, hay diferentes técnicas o herramientas para hacer capturas de tráfico. Aquí vamos a hacer algunos laboratorios con varias de estas. Al principio de este curso, este módulo no estaba planeado así. La idea era entrar a hablar de herramientas puntuales de análisis, pero me parece importante. Y creo que me parece más importante a veces que el análisis es cómo podemos capturar el tráfico de red y no simplemente es instalar un Wireshark y analizarlo, sino que puedan ver los diferentes retos con los que nos enfrentamos quienes nos dedicamos a esta profesión. Cuando llegamos a un data center dicen, no, pues ahí está el rack y capture tráfico de red. Es algo bien interesante. A veces cuando uno va por primera vez llega a ser a generar pánico porque pasan cantidad de tráfico por la red y nosotros debemos saber cómo podemos proceder en diferentes situaciones. Entonces vamos a hablar sobre temas de modo promiscuo, sobre los hubs, vamos a hablar de la técnica del port mirroring, sobre los taps de red y sobre el envenenamiento ARP. Entonces comenzaremos hablando por modo promiscuo. Por defecto, nuestras tarjetas de red de nuestros equipos únicamente reciben el tráfico que va hacia nuestra dirección MAC o que van directamente hacia nuestra máquina. Quien se encarga de ejecutar estas acciones generalmente es el switch de red. Pero si la tarjeta como tal está programada para que cualquier otro tráfico que no vaya para esa tarjeta sea descartado. Lo que hace el modo promiscuo es cambiar el estado de la tarjeta de red para poder recibir todo el tráfico que está circulando en la red, incluso el que no va a nuestra tarjeta de red. Este modo debe activarse para procesos de captura de tráfico principalmente. Vamos a ver un pequeño video de cómo se activa el modo promiscuo en sistemas Linux. Listo. Acá no hablo mucho de los hubs. Los hubs básicamente son tecnologías muy viejas. Es poco frecuente ver un hub ya en una red productiva, incluso en un hogar. Yo por ahí tengo todavía un hub que reciclé hace muchos años, que lo utilizo como último recurso. Y básicamente, ¿por qué un hub? Porque un hub, a diferencia del switch, el hub enviaba el tráfico, por ejemplo, si el paquete iba para el computador 1, él enviaba el mismo tráfico a todos los puertos. Entonces, en términos de seguridad, tener un hub en una red corporativa era una pésima idea, pero hace muchos años, cuando los switches apenas estaban evolucionando, pues los hubs eran la solución más barata y digamos que en ese momento más efectiva. Luego los switches fueron evolucionando, se volvieron más accesibles y los hubs fueron reemplazados por completo de las redes de datos. Entonces por eso no voy a hablar mucho de los hubs acá. El port mirroring es uno de los mecanismos más comunes para capturar tráfico de red y se realiza a través de los switches. Por defecto, los switches envían el tráfico de red únicamente al puerto destino establecido en la trama. Algunos switches incorporan capacidades de software para replicar el tráfico de uno o más puertos a un puerto específico. A esta capacidad se le denomina puerto espejo o port mirror. Algunos fabricantes, como por ejemplo Cisco, lo llama SPAN, puerto SPAN, que significa Switched Port Analyzer. Otros fabricantes lo llaman RSPAN. Perdón, RSPAN, Remote Switch Port Analyzer. ¿Sí? Pero en términos generales siempre vamos a utilizar el término port mirror o puerto espejo.
La capacidad de un puerto espejo está limitada por la capacidad física que tiene el switch. Para habilitar esta capacidad debemos tener acceso administrativo al switch. Entonces el escenario más común es que cuando nos llamen para dar respuesta a incidentes a un incidente de red, lo que vamos a hacer es, por favor, habilíteme el puerto espejo para que todo el tráfico de la red llegue a un puerto del switch específico. En ese puerto del switch es donde voy a conectar el cable de red de mi computador, y entonces lo que va a hacer el switch es que coge todo el tráfico que va hacia los demás puertos y va a hacer una copia hacia el puerto en el cual estoy conectado. Es una técnica que hay que saberla desarrollar. ¿De qué depende también mucho? De las velocidades de los puertos. Si yo en mi computador tengo una tarjeta de 100 megabits por segundo, pero el switch es un switch de giga, donde cada puerto transmite un giga, pues voy a tener problemas. Muchos de los paquetes por temas de velocidad van a ser descartados. Entonces siempre tengo que tener tarjetas de buena velocidad en las estaciones donde voy a hacer las capturas de tráfico. Es decir, nuestra estación de respuesta a incidentes tiene que tener una muy buena tarjeta de red. Listo, entonces básicamente cómo funciona el puerto espejo es que digamos que nosotros queremos investigar esta máquina. Si yo simplemente conecto mi máquina a un puerto del switch, pues no voy a poder ver este tráfico. Generalmente los switches que permiten hacer la configuración de por mirror son switch capa 3. Recuerden que hay switch capa 2 y capa 3. Y hay unos que se llaman switches administrados, que son estos que permiten una interfaz para poder hacer este tipo de gestiones. Entonces lo que vamos a hacer es, en el switch se entra la configuración, que se puede hacer tanto por la interfaz de comandos como por la interfaz gráfica. Se habilita el puerto espejo. Básicamente son unos comandos. Esto depende de cada fabricante. Generalmente, por ejemplo, en los Cisco es set, span, el puerto origen, que va a ser este puerto, y el puerto destino. Entonces yo puedo colocar muchos puertos de origen y enviarlo a un puerto destino. Otra solución son los tabs de red. Resulta que en algunas oportunidades el switch no soporta por mirror. Entonces debemos acudir a un tab de red. El tab de red son estos pequeños dispositivos de hardware. Bueno, este es pequeño, hay otros que son un poco más grandes, que son enterprise con mayores velocidades. Pero este básicamente es uno de los que más se utilizan. Este, por ejemplo, el inconveniente que tiene es que tiene velocidades de 100 megabits por segundo. Y pues generalmente vamos a estar conectados a redes de altas velocidades. Y lo que hace es que básicamente en una dirección yo conecto, por ejemplo, digamos que es esta. Aquí vamos a conectar al objetivo, es decir, por ejemplo, al puerto del cual queremos capturar el tráfico. Y en la otra dirección es donde vamos a monitorear, es decir, nos va a llegar el tráfico. Se utiliza para capturar tráfico con interrupción. Ahorita vamos a hablar de estos temas del tab de red. Y otra de las técnicas es el envenenamiento ARP, también conocido como ARP spoofing. Este mecanismo permite enviar mensajes de tipo ARP, Adresse Resolution Protocol, falsos a través de la red para vincular la dirección MAC del equipo con una dirección IP de otro equipo de red. Es decir, lo que hacemos nosotros es tomamos nuestra MAC y la envenenamos. Generalmente uno envenena y suplanta la dirección del proxy o del router por el cual se va todo el tráfico. Esta técnica se utiliza generalmente para hacer ataques de hombre en el medio. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, cada computador tiene una tabla ARP que se sacó con el comando ARP-A. Y en una de estas entradas de la tabla ARP, yo voy a asociar una dirección MAC con una dirección IP. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos interceptar todo el tráfico que va hacia Internet. ¿Por qué? Porque generalmente lo utilizan quienes hacen pruebas de intrusión, ethical hacking o los mismos atacantes para poder capturar credenciales o para poder capturar cierto tráfico que no pasa en texto claro en la red. Entonces, lo que se hace es que suplantamos la dirección del proxy, envenenamos la red para que los equipos que queremos atacar piensen que el equipo proxy por el cual van a sacar el tráfico es nuestro equipo de red. En eso consiste esta técnica.